Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga nuevamente. Y estamos reunidos en el nombre del Señor para este día jueves y dando gracias a Dios por todo lo que nos ha brindado a través de la semana y sus milagros que son evidentes cada día en medio de nosotros, en la familia, en cada uno de nosotros. Y hemos de seguir en los estudios bíblicos del día jueves y esta ocasión toca en continuación a Efesios, el libro de Filipenses. Así es que hoy damos inicio al estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y esta epístola fue escrita alrededor del año 61 después de Cristo y trata de la experiencia cristiana. Su tema general o central trata sobre la experiencia cristiana. Y Filipos era una ciudad que fue hecha para Felipe II, un rey que quiso que esta ciudad fuera o creciera ahí al sur de Grecia, y en la cual en los tiempos estos del año 61 después de Cristo, la congregación judía era bastante pequeña, podríamos decirlo, en cuanto a número de judíos, los judíos que habían sido esparcidos por toda Asia Menor. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, fue que fundó la iglesia cristiana allí en esa ciudad, en Filipos. Y hoy, desde la cárcel, una cárcel que fue apresado por cierta cuestión en Éfeso, estaba escribiéndole a estos hombres y mujeres allá en Filipos. Y es así como llega hasta nuestros días esta epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. En el capítulo 1 vamos a comenzar nuestro estudio, y Cristo en la vida del creyente se regocija a pesar del sufrimiento. Y en el capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Y es el saludo tradicional, la presentación de quien escribe esta carta. Y de hecho fue Pablo, pero con ayuda de Timoteo, presentándose a estos hermanos en Filipos y mostrando que son verdaderamente siervos de Jesucristo. Y dice aquí algo importante a la iglesia: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Podemos comprender que es una iglesia local la que se había abierto y desarrollado ahí en Filipos. Y esta iglesia local es una asamblea de personas que viven en su mayor parte en la misma localidad y que, profesando creer en el Señor Jesucristo, se reúnen en el nombre de Él para el partimiento de pan, el culto, la alabanza, la oración, el testimonio, el ministerio de la palabra, la disciplina y la extensión del evangelio. O sea, todas estas actividades son propias de la iglesia local. Y tal iglesia sí existe donde 2 o 3 se reúnen, se hayan reunidos en el nombre del Señor Jesús. Cada iglesia local con estas características tiene a Cristo en medio de ella. Es un templo de Dios y en ella mora el Espíritu Santo. Cuando está organizada de manera completa, la iglesia local consiste de santos con los obispos, que son los mismos ancianos, y diáconos. Es lo que está mencionando en este versículo 1 del capítulo 1. Y lo volvemos a leer en el nombre del Señor Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Está resaltando la constitución de la iglesia local. Ya dimos detalles
cómo es que se forma la iglesia local. El pastor o el hermano que dirigen, junto con obispos, diáconos, y la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es lo que hace que esa reunión de santos sea una iglesia local. Y a ella estaba dirigida en esta ocasión, Filipos, esta carta. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo tradicional del hermano Pablo, Y en todas las cartas que tenemos a nuestra disposición en la Santa Palabra, el hermano Pablo se dirige a las congregaciones dando el saludo tradicional. En ocasiones hemos escuchado a nuestro hermano pastor, ¿verdad?, dirigiéndose de esa manera. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que el saludo tradicional cristiano debería de ser entre nosotros, ¿verdad? Gracia y paz de parte de Dios a todos vosotros. Y es lo que está deseando nuestro hermano a nuestras vidas también, que la gracia y la paz venga a nuestras vidas. Qué importante es la gracia, es lo que tenemos, lo que recibimos sin siquiera merecerlos. Por ejemplo, la salud, la prosperidad, la bondad, la bienaventuranza que tenemos, de verdad que no la merecemos. Merecemos tal vez un castigo, merecemos un desprecio, merecemos no sé cuántas cosas más. Pero la gracia de Dios hace que tengamos todas estas bondades, todas estas bendiciones. Y también dice ahí, y paz. Qué importante es para las personas tener paz. Hay mucha gente intranquila, hay mucha gente que pasa su vida teniendo intranquilidad, no viven en paz. Pero aquí está la fuente que nos dice Dios. En el Señor Jesucristo tenemos esa paz divina. Y el hermano Pablo recordaba esas palabras a todos sus fieles, a todos aquellos que recibían estas epístolas. Gracia y paz. Es decir, estén en paz, tengan la paz, siéntanse tranquilos, confiados en el Señor. Tengamos nosotros en este tiempo también paz en nuestro Dios Todopoderoso, en nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dicen. Debe de existir esta gratitud. Por ejemplo, nos acordamos de los hermanos, nos acordamos de usted que está viendo este video y damos gracias a Dios porque está recibiendo la palabra de Dios, está recibiendo una bendición de parte de Dios. Y quizás cuando nos sentimos alejados, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos con unos problemas, cada palabra que nos dicen, cada palabra que nos envían en los mensajes, cada frase que vemos en la palabra de Dios, cada melodía, cada canción que escuchamos, cobra una relevancia en nuestra vida. Y decimos, esto es verdad, esto es una realidad, esto es lo que necesito. Y eso le trae recuerdos a la persona de parte de Dios. Sin embargo, los que estamos a un lado, acordándonos de nuestros hermanos, también debemos de dar gracias a nuestro Padre Celestial por cada uno de nuestros hermanos, que Dios los tiene con bien, que Dios los tenga con salud, que Dios los esté ayudando en sus pruebas, si acaso las están pasando, que Dios esté ayudando a cada uno en lo que está haciendo en este momento. Pero Pablo nos da el ejemplo diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea que su pensamiento era siempre estarse acordando. Pasaron quizás unos cuantos años de que Pablo había pasado por Filipos y estableció la iglesia. Y pasado esos años, en el año 61, escribe esta epístola
Pues en ese transcurso de tiempo estuvo en memoria de Pablo cada uno de los hermanos que dejó allá en Filipos. Les estuvo explicando el Evangelio, les estuvo hablando, pero en su mente estaban el hermano tal, el hermano X, el hermano cualquiera, ¿verdad? Estaba pensando en cada uno de ellos y dándole gracias a Dios. Debemos de dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos, siempre que nos acordamos. Y dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, dice. O sea, que el recuerdo de cada hermano imperaba en el corazón de Pablo. Y esa oración la hacía con gozo, no una oración, como decir, interesada, una intencionada, sino con gozo. Oraba a Dios por cada uno de sus hermanos. Y siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, si ponemos atención un poquito, Pablo no solamente era de oración al levantarse u oración a la hora de los alimentos, sino que oraba constantemente, oraba sin cesar, escribió cierta ocasión él. Oraba a toda hora, en la mañana, en todo momento que tenía oportunidad, oraba por cada uno de los hermanitos que estaban en Filipos. Entonces, ¿qué parte de esta enseñanza nos deja nuestras vidas? ¿Qué porción es que debemos de dar gracias a Dios a pesar de las cosas? Estar gozoso, estar en recuerdo de los hermanos. Por eso decía el hermano Pablo, ¿verdad? Que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, el vivir es Cristo y acordarse de cada uno de los hermanos. Entonces, es una experiencia cristiana también esto, de dar la salutación, los saludos y haciendo memoria de cada uno de los hermanitos. Vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 4, una porción de la palabra de Dios. Y sigamos en continuidad con Filipenses, no desmayemos, sigamos adelante, que trae bendición. Cuando lee la palabra, trae bendición. Hermanos, todos sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima.